Sean todos muy bienvenidos, estimados alumnos, a la clase de hoy. Seguimos en la cátedra de Introducción a la Fisioterapia. Nos estamos introduciendo en la unidad 3, en donde estaremos abarcando los puntos acerca del tratamiento con efecto de la termoterapia. Los puntos que vamos a tratar hoy son las definiciones de la termoterapia, los modos de aplicación y también sus indicaciones y contraindicaciones. También cuáles son los mecanismos, cuáles son los elementos que se utilizan para obtener el fin del tratamiento de termoterapia con los fines terapéuticos que nosotros los kinesiólogos y fisioterapeutas utilizamos. Bueno, pueden ver la definición de la termoterapia. Es una disciplina que se utiliza dentro de la fisioterapia como agente físico por medio del calor. Este agente físico se utiliza para tratar enfermedades, también para evitar lesiones o tratar ya las lesiones. Es un efecto terapéutico que se aplica por medio de la radiación, por medio de la conducción y por medio de la convección. ¿Qué sería eso? Serían las formas de transmisión que el calor, por el cual el calor se genera. Entonces tenemos estos 3 puntos por los cuales se generan la termoterapia, el efecto de la termoterapia. En primer lugar tenemos la conducción, que se genera por medio del mecanismo del intercambio de energía térmica entre dos superficies en contacto. Como por ejemplo, podríamos utilizar materiales, elementos que se pueden aplicar por la dermis, por la piel misma del paciente, un elemento que irradie la energía del calor de por sí, y sería por medio de una conducción. Como por ejemplo, dentro de la fisioterapia utilizamos las compresas de agua caliente para lograr este fin, que es de la forma en la cual el calor se puede transmitir por medio de la conducción. Ok. Ingresaron más 2 compañeras. El primer medio de transmisión, como estuve mencionando, es el medio de la conducción. El segundo medio es la convección, que es por medio de la transferencia del calor que tiene lugar de un lugar al líquido a pasar ese líquido a un estado gaseoso. En este medio de transmisión se puede utilizar lo que son los agentes físicos de termoterapia, ya sea de vapor, ya sea de saunas, todo lo que emita calor por medio de esta transformación de energía que genera calor, el cual se denomina transmisión por medio de la convección. Y por último, por otro medio que tenemos para la transmisión de esta energía de calor, para la formación de la energía del calor, tenemos por último la conversión, que es un estado en el cual el transporte del calor atraviesa el vacío, que es una forma de generar calor más profundo, los cuales se utilizan dentro de la electroterapia y también dentro del magnetismo. Existen muchas aparatologías que causan este medio de transmisión, las cuales utilizamos con fines terapéuticos. Entre ellas están lo que son los campos magnéticos, están también las ondas cortas y también tenemos por otro lado el ultrasonido. Estos son los agentes que se utilizan
de forma de transmisión por medio de la conversión, la generación de calor, de la energía del calor por medio de estas tres formas de transmisiones, ¿sí? Las modalidades que tenemos. Voy a aceptar a un compañero y volvemos. Ahí está. Como les mencionaba, las modalidades en la cual utilizamos dentro del área de la rehabilitación con fines terapéuticos siempre son de modalidad de la termoterapia, modalidad superficial o profunda, ¿sí? Calor superficial o calor profundo. El modo principal de la transferencia de este calor son los cuales mencionamos recién, son por medio de la conducción, por medio de la convección y por medio de la radiación o conversión, ¿sí? Anteriormente solo hablamos de la conversión, pero cuando tengan especificado la radiación ya va de la mano con lo que es la conversión. Y las modalidades o los elementos, los agentes que nosotros utilizamos dentro de la fisioterapia con fines terapéuticos son, dentro del calor superficial que genera la termoterapia superficial, encontramos los que son las compresas calientes, las almohadillas eléctricas que emiten calor también, los baños de parafina, que son un medio de termoterapia superficial también. También encontramos en la modalidad de convección, como hablamos que sería el traspaso, o sea, la generación por medio del estado gaseoso. Entonces se encuentra el aire, que podría ser, como les mencioné, sauna por aire caliente o aire húmedo. También está dentro de este conjunto lo que es la hidroterapia, pero obviamente con la temperatura más alta para tratar la profundidad de la termoterapia superficial, ¿sí? Hablamos de unos 40 a 45 grados dentro de la hidroterapia con fines terapéuticos, ¿verdad? También hablamos de las saunas, los baños turcos también que se utilizan con fines terapéuticos, y la profundidad utilizada es de 40 a 45 grados, como les mencioné, con el efecto de termoterapia superficial. Y cuando hablamos de la termoterapia profunda, hablamos de agentes físicos que emiten estos tipos de energía por medio de la radiación y la conversión que genera, y los cuales nosotros utilizamos dentro de la rehabilitación con los fines, con los agentes físicos que son las microondas, la onda corta y el ultrasonido. Estos tres, también agregándole aquí también el campo magnético, que también de acuerdo a cómo lo programemos genera calor profundo. Entonces, por un lado tenemos el calor superficial, el calor profundo, que emiten las ondas cortas, como mencioné. También pueden emitir un calor superficial, pero de acuerdo a cómo lo programemos, de acuerdo a cómo lo programemos, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al tiempo también en el cual aplicamos por la superficie o por la patología a tratar. Bueno, por otro lado, como en la radiación también se encuentra en la modalidad superficial, la radiación que emite por medio de la modalidad de agentes físicos del infrarrojo, de la lámpara infrarroja, como les mencioné en la clase pasada. Dentro de
dentro de los agentes físicos, dentro de lo que es la luminoterapia, la fototerapia, que sería lo mismo, también se selecciona dentro de sus modalidades la radiación por medio de luz infrarroja, y también les mencioné que también se utiliza dentro de la termoterapia, ya que tiene esos dos efectos de irradiar por medio de la fototerapia, y también actúa como un agente de termoterapia cuando hablamos de la radiación infrarroja y cuando hablamos de la radiación ultravioleta. El grado de penetración depende de la frecuencia en la cual la longitud de la onda ingresa al tejido a tratar. Bueno, como les mencioné, depende de cómo programemos, depende de la longitud, depende del tiempo, depende de la frecuencia en la cual aplicamos a la zona a tratar, va a variar de una superficie, de un efecto superficial a un efecto más profundo. Y todo se realiza de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente y de acuerdo al fin que nosotros queramos lograr. Los tipos de termoterapia, como mencionamos, se clasifican con termoterapia superficial y termoterapia profunda. Cuando hablamos de termoterapia superficial, podemos darnos una idea de que hasta 2 centímetros puede penetrar ese efecto de calor que produce la termoterapia sobre la zona a tratar, sobre la superficie a tratar. Entonces, cuando hablamos de una profundidad, de una terapia, de la termoterapia superficial, hablamos de que la penetración de ese efecto puede penetrar hasta 2 centímetros. Y cuando hablamos de la termoterapia profunda, este efecto puede llegar hasta los 5 centímetros por medio de los agentes físicos que mencionamos, ya sea el campo, ya sea las ondas cortas, ya sea el ultrasonido en modo continuo que emite calor profundo. Entonces, todo de acuerdo a cómo programemos las aparatologías, y puede penetrar, como mencioné, hasta 5 centímetros de profundidad. ¿Qué más? El límite de calor está limitado por la sensibilidad del paciente y la tolerancia que éste tenga hacia el calor. En ese punto, siempre debemos de asistir a nuestros pacientes cuando le aplicamos algún tipo de agente físico con efecto de termoterapia, efecto de calor, ya sea superficial o más atención aún cuando le aplicamos un agente físico que emita un calor más profundo. Muchas veces no vamos a ver ni visualizar con nuestros ojos cuando utilizamos un agente que produce calor más profundo, porque no va a ser visible en un efecto superficial, calor superficial. Sí vamos a darnos cuenta por el eritema que puede causar a la piel. También todo depende de la sensibilidad del paciente hasta que el paciente tolere. Muchas veces muchos pacientes mismos indican que ya les molesta, que ya le están quemando. Entonces no se debe de prolongar el tiempo indicado para la aplicación de la termoterapia, y más aún si es que en la distancia es muy corta o si la frecuencia y la intensidad está muy alta. Los efectos biológicos que produce la termoterapia
es acerca del aumento de la extensibilidad del tejido conectivo. ¿Qué significa eso? El tejido conectivo con el efecto de la termoterapia se extiende, se flexibiliza por la simple aplicación de un agente térmico que produzca calor. Entonces estaría indicado para pacientes con contracturas, estaría indicado con pacientes con limitaciones de la elasticidad del tejido conectivo, ¿sí? Otro efecto biológico que transmite el efecto de la termoterapia es la disminución de la rigidez articular. Lógicamente, vamos a indicar esta terapia para los pacientes que necesitan, que están con rigidez, con limitaciones de movimientos. Es indicado de acuerdo a su efecto biológico que genera la utilización de la termoterapia. También, por otro lado, también tiene un efecto analgésico, un efecto antiespasmódico, un efecto antiinflamatorio, pero en casos subagudos y en casos crónicos. Como mencionamos en la clase pasada, también diferenciamos, creo que ya diferenciamos acerca de las fases que un paciente puede presentar. Puede presentar en una fase aguda, puede presentar algún síntoma en la fase subaguda y en la fase crónica. Cuando hablamos de termoterapia, básicamente en todas las afecciones agudas está totalmente contraindicado el uso de agente físico con efecto de calor, o sea, con el uso del calor con efecto de la termoterapia. Entonces, esos puntos se deben diferenciar y tienen que tener bien en claro eso el día de mañana, en el cual van a aplicar algún agente físico a sus pacientes. Tener en cuenta que la termoterapia no es una opción para procesos agudos, ¿sí? Eso sí, para procesos subagudos y crónicos sí está indicado. Pueden seguir con la diapositiva, va cambiando. Sí, profe. Está Va en cambiando. efectos vasculares, está, profe. Ok, súper. ¿Alguna Profe, pregunta, consulta hasta aquí? sí, Sí. profe, cuando aplico calor al paciente, ¿ese calor debe ser similar, por ejemplo, a cuando está entrenando él? ¿Un ejercicio muy intenso o mayor o menor? ¿Cómo es eso? El calor se puede aplicar a un paciente, me decís para una persona que va a entrenar. No, A ver, como proceso analgésico mismo o recuperatorio. se puede utilizar antes y después de realizar las maniobras kinésicas, por decirte así, o las maniobras que vas a utilizar antes. ¿Por qué? Porque va a preparar la musculatura para la realización de tales ejercicios, de tales estiramientos. Está indicado de aplicar la termoterapia y antes para preparar la musculatura, y después también se puede aplicar después el tratamiento para, em, para recibir ese beneficio que biológicamente da el efecto biológico como un efecto analgésico, si es que tu paciente refiere a algún dolor, cansancio post a sus ejercicios. Sería bueno combinar antes y después del tratamiento. Entiendo, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Nada. Bueno, vamos a dar seguimiento. El efecto vascular, a nivel vascular, la termoterapia como la fototerapia son similares en sus efectos vasculares porque acelera el proceso de circulación
También existe una vasodilatación, que más el calor local ejerce un efecto sobre la circulación superficial. Cumple dos principales objetivos, que es la nutrición de la piel y la transmisión del calor desde estructuras internas del cuerpo hasta la piel. ¿Sí? Todo depende también de acuerdo a qué tipo de termoterapia utilizamos, si es la superficial o la profunda. Como mencionamos, la superficial solo puede actuar hasta 2 centímetros de profundidad de la piel, y el efecto, la termoterapia profunda sí puede llegar hasta los 4, 5 a 6 centímetros de profundidad. De acuerdo al efecto fisiológico, ya hablamos del efecto biológico, del efecto vascular a nivel vascular. Ahora hablamos del efecto fisiológico que transmite, que produce la termoterapia. De por sí, la termoterapia, cuando aplicamos termoterapia, hay una hiperemia, existe, ocasiona, causa una hiperemia, que sería el aumento de la vascularización, la tonalidad más roja, ya también estimula de por sí al colágeno con el efecto de la termoterapia superficial y profunda también. Entonces aumenta también la oxigenación. Cuando aplicamos termoterapia hay aumento de oxigenación, como también aumento de la circulación. Por eso esta agente físico es muy utilizado en varias áreas, no solo en rehabilitación, sino que también es utilizada en el área de prevención, en el área también en el área de estética también, para minimizar como por ejemplo líneas de expresión, cuando utilizamos un efecto de termoterapia por sus fines fisiológicos, que activa el colágeno, la elastina de la piel, activa la oxigenación del área en el cual aplicamos este agente físico. Y también otro punto, aumenta el metabolismo local, acelera la eliminación de sustancias de desecho, se cree que hay un aumento de circulación por aumento de las endorfinas cuando el efecto de la termoterapia es aplicada a una área o de por sí a una articulación o al músculo. ¿Qué pasa? Se liberan hormonas de endorfinas, las cuales son inhibidoras del dolor. Por eso está indicado en procesos álgicos, de algia, de dolor, en, en fase subaguda y en fase crónica. También aumenta la velocidad de la reacción química tisular, liberación de la histamina como vasodilatadora, como mencionamos. También libera estos tipos de hormonas y también acelera la circulación, ya con el efecto efecto vasodilatador. También dentro de los efectos fisiológicos existe un aumento de la extensibilidad del tejido conectivo. Como mencionamos, hay mayor capacidad de elasticidad del tejido o del músculo o de la zona en la cual aplicamos. Disminuye la viscosidad del tejido conectivo fibroso, disminución de la rigidez articular, aumento del metabolismo local, incremento del flujo sanguíneo y disminución del tono muscular. La termoterapia sí conlleva a la disminución del tono muscular. Los efectos que produce la hiperemia, el calor, la vascularización, la aceleración de la vascularización, del metabolismo, genera que mejore la nutrición y la oxigenación celular,
que aumente la reabsorción de los productos patológicos. También tiene una acción bactericida y antiinflamatoria, una acción analgésica y antiespasmódica, y también ayuda a restaurar la actividad tisular. ¿Qué sería eso? Ayuda a la regeneración del tejido, ayuda a la cicatrización de heridas. Entonces está indicado para acelerar el proceso de cicatrización, de regeneración de la piel del tejido. En síntesis, podemos definir los efectos globales de la termoterapia. Sería la irradiación del calor, por ende produce la vasodilatación, el incremento del flujo sanguíneo, también el efecto metabólico local, el aumento de la tasa metabólica y los fenómenos de reabsorción focal. La defensa corporal también inhibe el dolor y la inflamación, y también ayuda a los fenómenos inmunitarios. Las indicaciones de la termoterapia, como ya mencionamos algunas indicaciones, en conclusión y básicamente como les mencioné, se pueden aplicar en patologías en sus procesos de crónicos a subagudos, de subagudos a crónicos. En la fase aguda está totalmente contraindicado por los efectos fisiológicos, biológicos y vasculares que produce la aplicación de termoterapia. Entonces, nos menciona que en la indicación podemos utilizar como método preparativo previo a la adaptación de tratamientos fisioterapéuticos. También se puede utilizar, como mencioné antes y después, está indicado antes y después de realizar alguna actividad física, de realizar algún deporte, ¿sí? Ya que prepara la musculatura, ya que prepara las articulaciones antes de someterse a tales actividades. Y lo mismo nosotros dentro de nuestro consultorio estaremos tratando a pacientes, y es bueno tener dentro de nuestro plan de tratamiento, si es que no hay ninguna contraindicación de que el paciente pueda recibir la aplicación de termoterapia, preparar al paciente con un efecto de termoterapia, preparar la zona a tratar, preparar la musculatura, el tejido o la articulación a tratar con el efecto de la termoterapia, ya que nos va a ayudar bastante a realizar los posteriores ejercicios o las posteriores técnicas que queramos realizar, ya que tendremos un efecto de elasticidad de la musculatura, tendremos más movilidad articular. Usualmente siempre utilizo en procesos subagudos a crónicos, en rigidez, post-fracturas, en contracturas musculares. También la musculatura se contrae, hay dolor. ¿Qué pasa? Aplicamos lo que es la termoterapia y con los efectos biológicos, fisiológicos, ¿qué pasa? La musculatura se relaja, hay mayor vascularización, hay mayor elasticidad, hay mayor oxigenación. Entonces prevenimos muchas lesiones que podemos causar nosotros mismos con un paciente que ingresa a nuestro consultorio y sin una aplicación previa de termoterapia queremos ganar de por sí el rango articular, y esa articulación, esa musculatura no está preparada, y nosotros le metemos con todas las movilizaciones, le metemos con todas las elongaciones. ¿Y qué pasa? El músculo, la articulación no está preparada para recibir tales tratamientos. Entonces sería bueno utilizarlo antes y también después por su efecto analgésico, como mencioné. Está indicado en contracturas crónicas, en espasmos agudos, espasmos sí, en la retracción, en quemaduras, en cicatrices postquirúrgicas. ¿Por qué? Porque acelera el proceso de regeneración de
de estas afecciones como quemadura o como cicatriz. También está indicada en las contusiones, ¿sí? En las lesiones y en procesos reumáticos, como ya mencionamos en sus fases. Todas las osteoartrosis agudas y crónicas, todas las patologías que involucren a nivel articular, a nivel del osteomuscular, se pueden aplicar en estas fases que ya mencionamos. También en procesos inflamatorios, pero en las fases que ya mencionamos, subagudas y crónicos. También en los procesos articulares degenerativos como la artrosis, como el reumatismo, como el desgaste articular, como la espondilolistesis, la epicondilitis también, que sería la inflamación del tendón, ¿verdad? Pero en fase en subaguda a crónica. También se puede utilizar en bursitis, que hablamos bursitis cuando la bursa, la cápsula articular está inflamada, pero en su fase subaguda y crónica. Menciono y reitero que se puede utilizar, pero si utilizamos en una fase aguda, ¿qué pasa? El paciente va a empeorar de por sí va a empeorar si utilizamos termoterapia en una fase aguda por el efecto que produce una patología, una inflamación como la bursitis, como la epicondilitis o como la tendinitis, que son inflamaciones de los tendones, de la bursa. Cuando hablamos de inflamaciones en fases subagudas a crónicas nada más se utilizan. También está indicada en contracturas musculares, en rigidez articular, ya sea una rigidez articular postraumática, ya sea una rigidez articular post lesiones neurológicas, ¿sí? Se puede utilizar la termoterapia y ayuda bastante para que las musculaturas puedan relajarse y ceder, y con el fin de lograr lo que es la amplitud del movimiento que queramos lograr. También está indicado en espasmos musculares y de por sí, como les mencioné, está indicado en las patologías, una vez más, las que no son agudas. Las contraindicaciones. En primer lugar tenemos infecciones o inflamaciones agudas, ¿verdad? También pacientes con estados febriles, lógicamente no vamos a utilizar calor, porque el paciente ya, su cuerpo ya generó calor más calor, ¿qué pasa? No va. Los cuidados en pieles sensibles, debemos de tener cuidado en pieles sensibles porque el paciente sensibles o con pérdida de sensibilidad, ¿sí? Porque el calor, el efecto de cada cuerpo es diferente, como, o sea, cada cuerpo reacciona de modo diferente. Entonces, para pieles sensibles, para pacientes con pérdida de sensibilidad, no es indicado aplicarlo. También en alteraciones en la piel, en heridas abiertas, ¿sí? En cicatrices sí se puede aplicar para obtener esos efectos fisiológicos que ya mencionamos y para acelerar el proceso de regeneración. En heridas abiertas no, en cicatrices sí. En hongos, varices no. Tromboflebitis también no. Los trombos que pueden presentarse por problemas, por afecciones cardíacas, por afecciones circulatorios, está contraindicado. Y también en gestantes de la última semana, sobre todo en la zona lumbar y abdominal, ¿verdad? Está contraindicado en embarazadas sus últimas semanas. Y más aún si es una termoterapia profunda, totalmente contraindicado.
Bueno, en síntesis es eso, básicamente es eso. Dentro del próximo semestre tendrán lo que es la introducción, o sea, tendrán fisioterapia 1. Ahí sí van a adentrarse a cada agente físico para estudiarlo mejor. Esta es solo una introducción acerca de los agentes físicos que se utilizan con el fin o con el efecto que da de la termoterapia la producción de calor con fines terapéuticos. ¿Está bien? ¿Algunas preguntas, algunas consultas hasta aquí? De ¿Siguen mi ahí? parte, ya pregunté, profe. ¿Hay alguna otra pregunta, Gabriel? Hoy no. Ay, no, ok. Bueno, podemos repasar un chiqui antes de dar la tarea acerca de los elementos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para lograr este fin de termoterapia. Las que son más superficiales, quiero que vean bien esta vía positiva. Las que son más superficiales, ¿se puede ver bien o yo tapo la vía? Pregunto. Se ve ¿Se bien, ve, profe. profe? Se ve, ok, porque, bueno. Como les mencioné, en las superficiales se pueden utilizar estos tipos de elementos, de compresas, de toallas, de almohadas calientes con efecto de calor, de baños de parafina también se utiliza. Y también en aires calientes, aire húmedo, la hidroterapia, saunas. Hay más saunas, compresas ya. Estos son todos los agentes físicos que podemos utilizar en la profundidad superficial si queremos obtener un calor superficial. Y cuando queremos obtener un calor más profundo, que se trata patologías más crónicas, utilizamos el calor profundo con los agentes físicos de ondas cortas, de ultrasonido, de microondas, ¿sí? Y un calor superficial también es el que irradia la luz infrarroja y luz ultravioleta. Para que puedan diferenciar bien estos puntos, que el día de mañana les servirá para que puedan optar en una buena rehabilitación de acuerdo a lo que quieran conseguir con sus pacientes y todos sus efectos, ¿verdad? Indicaciones, contraindicaciones. Por último, vamos a adentrarnos al tema de investigación para la próxima clase. Tenemos todavía 3 clases, si no me equivoco, o 2. Profe, la próxima clase creo que es el examen. El examen, sí, es el Cierto. examen. Entonces, este trabajo práctico va a ser para 15, hoy en 15 días, el último día de clase. Está bien, va a ser para el 30 de junio. Sí, junio. El 30 de junio quiero que presenten es la última, ¿verdad? La que van a investigar es terapia por energía mecánica, ¿sí? Estuvimos adentrándonos a las terapias por fototerapia, estuvimos adentrándonos hoy en la terapia por medio de la termoterapia y lo que van a investigar ustedes son acerca de la terapia por energía mecánica. Harán 2 grupos. El primer grupo es el mismo tema, pero el primer grupo le dará una introducción y el segundo grupo dará la continuidad del mismo tema, que es la terapia por energía mecánica. El primer grupo va a investigar acerca de la vibroterapia, la producción de este
de este efecto de vibroterapia, sus propiedades, los tipos de aparatos que se puede utilizar, los mecanismos de acción de este aparato y el efecto fisiológico de estos aparatos que emiten energía mecánica. El segundo grupo va a investigar acerca de las acciones terapéuticas que produce la energía mecánica, va a investigar las técnicas de aplicaciones de esta terapia, sus indicaciones, sus contraindicaciones y las terapias combinadas. Esos dos puntos son temas de investigación. Harán 2 grupos. En el primer trabajo hicieron 2 o 3 grupos. Pregunto. Perdón, profe. En la primera investigación que hicieron 2 o 3 grupos. 2 nomás, creo. Bueno, más. Bueno. De- Yo quiero que todos trabajen. Me dicen que quieren hacer un grupo, o sea, trabajar en sus grupos de siempre, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes trabajen, sepan trabajar con todos sus compañeros, no siempre el mismo grupo de siempre. ¿Para qué? Para que puedan ser más unidos y para que puedan trabajar e interactuar también con sus otros compañeros, sin discriminar a nadie y que todos puedan aportar su parte. Hay problemas que muchos no quieren, me mencionan que no quieren, que muchos no colaboran en el trabajo. Entonces, según tengo entendido ustedes, bueno, de por sí cada alumno debe manejar el tema de investigación, ¿verdad? Pero muchos hacen, se reparten las partes, ¿verdad? Entonces, se reparten las partes, van a ser así como siempre lo hacen, ¿verdad? Pero sin preocuparse por el otro compañero. Estará una la que Romina creo que repartía, o sea, le daba la parte a cada sus compañeros. Si es que ese compañero no investiga esa área, esa investigación que le corresponde, no se estresen, no se preocupen porque la evaluación de la defensa de la investigación va a ser individual, ¿sí? Entonces cada quien hace su parte, quien no lo hace, no se presenta y punto, yo voy a estar desarrollando, pero de por sí cada alumno debe de saber acerca de toda la investigación, ni es tan compleja ni es larga la investigación que tienen que hacer y cada alumno de por sí debe de manejar, ¿verdad? Pero si es que el otro compañero no colabora y no hace el trabajo, no le va a perjudicar a su compañero, ¿está bien? Es más bien para que interactúen, para que sean más unidos y para eso, con esa finalidad, investigar y trabajar de acuerdo a eso. ¿Está Profe, y bien? ahora ya podemos pasar la lista de los grupos. Profe, Sí, sobre los grupos no es tanto por no ser unido ni nada, es más por afinidad y por cercanía. pero no hace Y falta que ya que tenemos grupos formados luego desde el comienzo del semestre, desde el comienzo del primer año luego. Sí, y es eso, para que no haya grupismo, para que todos puedan trabajar de una u otra manera con sus otros compañeros. Por eso mismo quiero que trabajen así, no hace falta que se reúnan, que estén cerca el uno del otro, cada quien aporta y cada quien investiga y defiende en forma práctica, en forma oral. Posterior, el 30 de junio, ahora van a presentar
sus investigaciones expositivas, ¿verdad? Van a exponer la investigación y todo lo que investigaron, ¿verdad? Y eso, ¿está bien? Dale, profe. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Profe, ¿cuáles van a ser los temas para estudiar el examen? Todo. Ujú. No Desde sería solo la primera y segunda parcial. La primera ya tienen ya claramente, se le une lo que es más la segunda, se le une las que estuvimos desarrollando ahora en el mes de, un mes nomás estuvimos desarrollando. Abril, mayo y 15 días de junio, ¿verdad? Serían como 6 clases. O sea, sería toda la clase después de la primera parcial, ¿verdad, profe? En global sería ¿Por qué? que Siendo estuvimos que desarrollando. no es la final, profe. Tipo, entendería que sea, si sea la final, pero no tiene el porqué de, o sea, no deberíamos rendir como final la segunda parcial. No sé si me explico. Sí, en realidad no va a ser una final porque tenemos todavía temas a desarrollar. Tenemos todavía 4, o sea, 3 temas a desarrollar y esos 3 temas a desarrollar más la primera y segunda sería la final. Pero son los puntos que dentro de la plataforma se indica. Está la primera parcial y está la segunda. La primera ustedes ya manejan, ¿verdad? Deberían de manejar ya porque ya rindieron, ya desarrollaron todo eso. Y ahora lo que se va a agregar es la segunda parcial, lo que estuvimos desarrollando en el mes de mayo a junio. ¿Sí? Son puntos, ¿cuántas preguntas fueron la primera parcial? Fueron 10 preguntas y son todas las que repetimos todos los días en definición de la fisioterapia. ¿Por qué se preocupan tanto por eso? Ya se supone que tienen una definición de eso, de la historia de la fisioterapia, de los accidentes que puede causar, la aplicación de agentes físicos, de los cuidados que se debe tener, de los mantenimientos, de los equipos, ¿qué más? De las cualidades del Yo entiendo que fisioterapeuta. tipo en la Ustedes final manejan todo. yo entiendo que en la final rindamos los dos, pero no en la segunda parcial, siendo que en la segunda parcial tiene que ser todo lo que dimos después de la primera parcial. Ujú. ¿Y dónde Eso es lo que dice eso es lo que voy, profe. O sea, todos, o sea, eso? siempre nos manejamos así. Lo que dimos en la primera parcial se queda en la primera parcial. Y lo que dimos después de la primera parcial se estudia para la segunda parcial. Y después para la final lo que se estudia global luego. Sí. A eso es lo que Entiendo, a eso es lo que me refería. entiendo, Milagros. Eso va acá al criterio de cada docente. Sí. Son cosas que manejan, no van a hacer que no manejan porque siempre repetimos, damos seguimiento, ¿verdad? Son cosas que manejan. Con eso no digo que todo el examen de la primera parcial va a ir en la segunda. O sea, todas las indicaciones, todos los puntos van a ir. De por ahí pueden haber 1 o 2 puntos de la primera parcial, pero los puntos más importantes que ustedes ya manejan, los que estuvieron participando, los que rindieron la primera parcial, manejan súper bien, me imagino. ¿Verdad?
Preguntas, consultas. No se preocupen, no es para que se estresen, ¿sí? Son cosas que manejan lo que voy a estar aplicando en de la primera, tipo definición de la fisioterapia, solo para generalizar. Definición de la fisioterapia y algunos puntos, emisiones de las radiaciones que ustedes manejan, qué tipo de radiación se utiliza, que se utiliza con los agentes físicos, radiación no ionizante y no ionizante, ¿verdad? Rodrigo, Sí, profe. sí, son cosas que manejan, ¿verdad? Sí, no, tienen Más o menos. que, ok, bueno, tienen que tratar de no estudiar para el examen, nomás son conocimientos que ustedes ya deben de manejar y de tener a mano y no desesperarse porque puede salir en una parcial estas definiciones, o sea, estos conocimientos. No tiene que definir que deben de saber obligadamente en una parcial. Ustedes deberían ya de tener consigo esos conocimientos que vamos desarrollando para el día de mañana ejercer, no para un examen ni para una, bueno, no para un examen. ¿Está bien? No es desespero, profe, es más porque, o sea, es el proceso que suele pasar, tipo, con todos los profes fue así. Por eso nomás creo. Sí, me entiendo. Pero como les dije, no es que le voy a aplicar, o sea, les voy a poner una o dos, ya que se están preocupando por eso, una o dos máximo de lo que salió en la primera parcial y luego será todo de acuerdo a lo que estuvimos desarrollando desde mayo a junio. Y posterior, si las clases que faltan desarrollar, más de las dos parciales, estarán para la final. ¿Está bien? Está mejor así. Me gusta la idea, profe. Milagros. Milagros. Sí, profe, está bien. Está bien. Te vas a enojar. No, profe. Bueno, si no hay consultas, alguna pregunta. La próxima clase es presencial. ¿Está ¿Qué hora va bien? a empezar el examen, profe? O sea, ¿para qué hora sería el examen? ¿A qué hora? 6:30 iniciamos el examen. ¿Sí? Está bien, profe. 6:30. ¿Alguna consulta? Profe, ¿puedes repetir lo del examen? Me están preguntando por WhatsApp. ¿Cuál examen? De La segunda la parcial. parcial. La segunda parcial, ya que están preocupados de que va a salir los dos, o sea, de la primera parcial, solamente les voy a agregar una o dos preguntas en la primera parcial, algo que ustedes ya manejan o ya deberían de manejar, no solo para un examen, sino para su formación profesional, que son básicos. Y también va a ir lo que desarrollamos desde mayo a junio hasta el día de hoy. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno. Iván, ¿alguna consulta, pregunta? No, profe.
No. ¿Qué es la termoterapia, Iván? Es un método de analgésico utilizando el calor. Bien. Básicamente eso nada más. En palabras concisas y no muy extensas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna contraindicación de la termoterapia, Gabriel? Si hay inflamación, profe. ¿Inflamación en qué fase? Fase aguda. Ok. ¿Qué más? Milagros. ¿Algún efecto de la termoterapia? Milagros. ¿Cómo era la pregunta, profe? Se cortó, se entrecorta mucho de mí. ¿Algún efecto de la termoterapia? Puede ser a nivel fisiológico, biológico o vascular. Solo un efecto. El que más me acuerdo, más o menos, era vasodilatador o algo así, lo que mencionaste. Sí, dilatador. ¿Alguna indicación, Antonio, para la aplicación de termoterapia? Eh, ¿Cómo era? Contracturas crónicas. Sí, en patologías crónicas y también en contracturas musculares. Sí. A ver, Alicia, algo que se te quedó, Alicia. Producción del calor. ¿Cómo se produce el calor? ¿O cómo se transmite el calor? Alicia, ¿estás ahí? A ver, Elena. Elena o Cintia. Sí, Pueden profe, mencionar no podía activar algo. mi micrófono. ¿Sí? La transferencia del calor, ¿cómo se puede dar? ¿Cómo se puede dar? Mencionamos que se puede dar por la conducción, por la conversión, ¿y qué más? Conversión y radiación. La radiación, ¿verdad? Muy bien. Esos son los mecanismos de transmisión del calor.
¿sí? Y luego ya se clasifican en dos tipos de calor. A ver quién me va a responder, Romina. Esos dos tipos de calor, ¿cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Superficial, Superficial y profundo. Profundo. muy bien. Básicamente eso, ¿está bien? Súper, respondieron. No es nada de que no puedan adquirir esos conocimientos básicos, ¿verdad? Posteriormente, como les dije, van a estudiar cada agente físico, cómo cómo se aplica, la frecuencia que se debe aplicar, la intensidad en la cual se debe aplicar, el tiempo para cada patología. Ya tienen una base acerca de lo que es la termoterapia, de sus efectos, en qué patologías están indicadas, en qué patologías están contraindicadas, cómo se transfiere, cómo se transmite el calor por los medios que se transmiten. Y es eso la clase de hoy. Si ya no tienen alguna consulta, pregunta, vamos a finalizar. Consultas, preguntas. De mi parte, ya está, creo, profe. Somos 12 en tu materia, ¿verdad, profe? Sí, los matriculados, sí. A Ok, entonces ver, 2 grupos de 6, ¿verdad? 2 de 6. Entonces, Perfecto, ya está. ahora les voy a habilitar para que puedan marcar su asistencia, ¿está bien? Y solo eso, Ah, estudian para la... sí, profe. De la asistencia de la vez pasada también quedó voy a habilitar ahora. pendiente. Dale, Ujú. del 9. De finalizar ahora, les habilito. Nos vemos la próxima clase. Deben de estudiar en todo lo que desarrollamos, ¿verdad? Y también deben de presentar la próxima clase de su tema a investigar, que es muy, o sea, no es muy extenso, así que no. La primera hora creo que ya vamos a desarrollar eso y posteriormente desarrollamos la clase faltante y así damos por finalizar el semestre. Luego ya se vienen las finales. ¿Está bien? Profe, Sí.